Gracias a Dios. Amén. Vamos a entrar al consejo de la palabra del Señor. Amén, amén. Aleluya. Conmigo su Biblia. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 17. Amén. Versículo 31 al 54. Usted me va a seguir con su vista. Yo solamente voy a leer unas porciones, ¿verdad?, de este pasaje. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Amén. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Padre, te damos gracias. Gracias por la palabra que hoy vamos a compartir. Señor, que esta palabra quede grabada en los corazones de tu iglesia. Tú tienes un pueblo que te ama. Tienes, Señor, un grupo de personas que creen que tú eres el Señor de nuestras vidas. Gracias, mi Dios amado. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Puede tomar su lugar. Fíjese que el mensaje que hoy voy a compartir es uno de los pasajes más grandes que hay en la Biblia y con más información, podríamos decir. Uno de los pasajes que nos lleva a reflexionar. Si tuviera que predicarlo, yo creo que si lo predicara deteniéndome en cada versículo, fácilmente se lleva uno aquí, no sé, 3 semanas o hasta un mes predicando. Eso tratando de hacerlo historia. Hay tanto que abordar de este pasaje. Pero yo este mensaje, yo lo he fraccionado, ¿verdad? Tratando de abarcar un poco, lo he fraccionado en 2 partes. La primera parte, ¿verdad? Le puse el desafío, o preparándonos para la batalla. Y la segunda parte, que es la que voy a predicar esta tarde, tiene que ver con lo que es la batalla. Recoger el reto para la batalla. David había dicho, cuando hablamos de David, hablamos de uno de los personajes históricos en la Biblia. Hablamos de el segundo rey de Israel. Hablamos del muchacho rubio y de buen parecer. Hablamos del pastor de ovejas. Hablamos del dulce cantor de Israel. Decir públicamente: ¿quién es este incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Eso es una cosa. Hacerlo, enfrentarse a Goliat, eso es una cosa de locos. Y pareció a algunos como que cuando David estaba hablando, estaba recogiendo el reto de Goliat. Y usted sabe, los chismes vuelan, la lengua corre, y cuando David recoge el reto de Goliat, llegó a oídos del rey lo que éste había dicho, y la fe de David vino creciendo, porque una cosa es decir, ¿verdad? Una cosa es decir y otra cosa es hacer. Alguien debería hacer algo, dijo David,
y otra es: yo haré algo en contra del enemigo. Textualmente él dijo: no desmaye el corazón de ninguno a causa de este filisteo, tu siervo irá, peleará contra este filisteo. En el versículo 32, David sabía que el corazón de los paganos se debilita ante el nombre de Jehová. Rahab la ramera se lo dijo a Josué, que el pueblo desfallecía al oír el nombre del pueblo de Israel. Pero la fe de David se topa con la incredulidad de un rey como Saúl, un hombre carnal. Entre Saúl y David hay una gran diferencia, una diferencia grande. Saúl mira con ojos carnales, David mira con ojos espirituales. Saúl es legalista, David es un hombre espiritual. Hay gente que me dice a mí: pastor, yo me identifico con David. Le digo: en lo malo será, porque David tenía muchos defectos, pero como hombre espiritual, David era hombre espiritual. Eso marca diferencias. A veces la gente me dice a mí: hermano, pero ¿qué los hombres de Dios no se equivocan? Le digo: claro. Hace rato hablaba con una pareja que voy a oficiar allá por un pueblo. Estaba platicando con sus papás y con todos ellos. Y venía este comentario de que los hombres también nos equivocamos. Pero hay una diferencia entre el hombre que se equivoca sin Dios y el hombre que se equivoca consciente de que se ha equivocado. Dale un aplauso al Señor. Se marca la diferencia. Porque cuando un hombre sin Dios se equivoca, él no pide perdón. Pero cuando un hombre de Dios se equivoca, él viene de rodillas delante de Dios. Eso marca la diferencia. Porque déjeme decirle que Saúl solamente miraba lo externo. Dijo: no podrás tú contra el filisteo pelear, porque tú eres un muchacho, él es un hombre de guerra desde su juventud. Versículo 33. En otras palabras, la edad que tú tienes son los años de experiencia que Goliat tiene en los campos militares. David, tú no puedes subir y pelear contra alguien que te dobla en experiencia. No puedes pelear. Goliat tiene mucho entrenamiento. Se entrenó en los campos de batalla. Hay un problema que tenemos los cristianos. Es que a veces pensamos o creemos que los paganos son mejores. Una palabra que dijo una vez mi pastor. Decía mi pastor, un hermano vino con él y dijo: hermano, los de allá afuera son mejores que los de aquí adentro. Y el pastor le dijo, y no se me olvidó, le dijo: el último de aquí es mejor que el mejor de allá afuera. Te lo voy a repetir, le dijo: el último de aquí es mejor que el mejor de allá afuera. Porque el de allá afuera no tiene temor a Dios. Y el de aquí, cuando comete algo, sabe que tiene que humillarse ante Dios. Amén. Algunos pensamos como Saúl: no, es que tú no puedes pelear con él, él es más grande. Saúl minimizó a David. Pero ahora yo le voy a decir algo: no era la primera vez que David sufría rechazos. No era la primera vez que yo creo que David es el campeón de los rechazados. Una expresión que alguien usó. David es el campeón de los rechazados. Rechazado desde pequeño por su familia, rechazado por su hermano cuando sube al campo de batalla. Rechazado. Los hermanos le decían: yo te conozco, tú no eres bueno, tú vienes por la maldad de tu corazón. Pero aún con todo eso, Dios lo elige. Dale un aplauso al Señor. Porque la Biblia dice que Dios levanta del muladar al pobre
para sentarlo con los príncipes de su pueblo. De ahí de donde se echan las mulas, Dios levanta al pobre para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Amén, amén. Saúl pensó que David solamente estaba alardeando. Saúl tenía fuertes motivos para creer que Goliat mataría a este muchacho. Goliat era un hombre entrenado en campo de batalla. Goliat era un hombre diestro para la espada, un hombre respetable, temido. Eso era de pensarse. Pero se había olvidado que David tenía algo más importante, porque con David estaba la presencia del Dios Todopoderoso. Moisés dijo: si tu presencia no va conmigo, no voy a ir. Porque la presencia de Dios marca la diferencia. Hay gente que dice: no, yo vine al culto, pero no siento la presencia de Dios. No, la presencia de Dios no vienes a sentirla aquí, tú la tienes que traer contigo. No depende de lo que los demás sientan, no depende de lo que los demás te den, depende de tu relación con Dios. Amén, amén. Aleluya. David le hace una importante observación. Vean lo que dice el versículo 34. David le hace una observación importante. Y dijo Saúl a David, versículo 34, David responde a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería, lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Mira, Saúl le dice a David: yo entiendo que Goliat se entrenó en los campos militares de los filisteos. Entiendo que Goliat se entrenó cargando a Dagón. Entiendo que Goliat es un guerrero de los filisteos. Pero hay algo que te quiero decir. Mientras Goliat se entrenaba en los campos filisteos, yo me entrené en los campos del ejército de Jehová de los ejércitos. Dale una pausa, Señor. Ahora le voy a decir una cosa. David sabía que la escuela que había pasado era básica para lo que tenía que hacer. Porque Dios es el que da la preparación, Dios al que llama lo capacita. ¿Entiendes? La fe de David, llamar las cosas que no son como si fueran. Y cuando David está diciéndole a Saúl: mira, Saúl, te voy a decir una cosa, fuese un león, fuese un oso, yo le echaba mano en la quijada y lo mataba. No siempre lo maté con onda, a veces lo maté con mis propias manos. A veces cuando un león quedaba herido lo despedazaba yo. No, David no era Sansón, estoy hablando de David. Pero Dios tiene muchos recursos para darle las batallas a su pueblo. Ahora, nosotros tenemos que entender que la fe de un creyente es progresiva. Alabe lo que le está viendo. Amén. Dios le había enseñado a David, a matar a un león y después a matar un oso. ¿Entiende? Primero mató al de 4 patas y luego se levantó al que se levanta en 2. Fuese de 4 patas el animal, o fuese que caminase en 2 patas, o fuese que se arrastrase, David había aprendido a derribar a los enemigos confiando en el Señor. Dame un aplauso, Señor. Amén. Ahora fíjese lo que David responde a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Ahora, a mí me llama la atención lo que David dice, porque dice David: yo era pastor. Apenas
unas horas atrás había subido al campo de batalla y su hermano le había dicho: ¿a quién le dejaste al cuidado de las ovejas? Porque David cuidaba las ovejas del rebaño de su papá. Pero cuando nosotros leemos este pasaje, notamos que David está tomando la dimensión de las cosas. David fue ungido para ser rey, fue llamado para ser rey, pero todo tiene un proceso. ¿Me explico, hermano? A veces nosotros no entendemos ese asunto, pero no se puede ser rey sin conocer el campo de batalla. No se puede dirigir un ejército si no se ha estado en el campo de batalla. Cuando Samuel ungió a David, cuando Samuel derramó el cuerno de aceite, David no salió diciendo: oh, yo soy el rey de Israel. No. Escuche bien. David agarró sus instrumentos para cuidar las ovejas y se regresó a cuidar las ovejas de su padre. Dios te llamó, David, para ser el rey, sí, pero ahora no lo soy. Tenía los pies en la tierra. Él no estaba divagando sobre fantasías, él estaba parado sobre la tierra. Entonces dice: ahora yo tengo que cuidar las ovejas de mi padre. A su tiempo sucederá, pero cuando llega el tiempo de que David se convierta en un guerrero, amén, no que se convirtiera en rey, ¿me entiende? Porque no era el tiempo de ser rey, era el tiempo de ser guerrero, era el tiempo de ascender a otro nivel. Ahora David le dice a Saúl: tu siervo era, escuchen, pastor de las ovejas. Ya no soy Saúl, porque a partir de hoy voy a entrar a otra dimensión. Dale un aplauso al Señor. Recuerdo mucho esta ilustración. Dice la historia que en una ocasión el emperador Napoleón estaba delante de un grupo de soldados cuando de repente su caballo se desbocó. Entonces un soldado raso se lanzó detrás del caballo, lo cogió por el freno y detuvo su loca carrera. Al ver esta valiente acción, el general Napoleón saludó a aquel soldado raso y le dijo: gracias, mi capitán. Un poco confundido, el soldado raso, al oír las palabras de su general, reaccionó inmediatamente, pensando que se hallaba delante del general Napoleón y que si él quería, podía serlo capitán en ese momento. Así que saludó a su emperador y le preguntó: ¿de qué regimiento, mi emperador? Napoleón le contestó: de mi guardia personal. Minutos más tarde, el soldado raso se presentó como capitán ante el jefe de la guardia personal de Napoleón. El oficial, viéndolo con uniforme de soldado raso, le preguntó: capitán, ¿por órdenes de quién? Y él dijo: por órdenes del general, del emperador Napoleón. Desde ese momento, aquel soldado raso se convirtió en capitán. Si este soldado no hubiera tenido fe, hubiera encontrado una explicación lógica. Mi emperador me dijo capitán porque se equivocó. Tal vez por el susto no se dio cuenta que soy un soldado raso. Y habría regresado a su lugar. Probablemente habría muerto siendo soldado raso hasta el final. Pero él confió en aquellas palabras. Ahora, cuando David fue ungido por Samuel, Samuel le dijo: tú serás el rey de Israel. Y David lo creyó. David se lo guardó, pero David sabía que había que esperar tiempos. Hay un tiempo para todo. Entonces David no se apresura, porque Dios tiene un tiempo. El tiempo, el reloj de Dios no es el reloj de los hombres. Y David sabe que ahora es el tiempo de ser un militar. Ahora es el tiempo
de convertirse en un guerrero. Ahora es el tiempo, ha llegado el momento de empezar a pelear batallas. Dale un aplauso al Señor. ¿Sabe que cuando David se dio cuenta de que había llegado el tiempo, David enfrentó con determinación esta situación? Mire lo que dijo en el 35, en el 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Matar osos y leones le fue dando confianza a David. Sin la onda o con la onda, David ya sabía derribar animales grandes. Y el que tenía enfrente no distaba del oso, no estaba muy lejos. Entre aquellos guerreros que tenía Saúl, entre el mismo Saúl y David, dije, había una grande diferencia. Dale un aplauso al Señor. Ahora usted me pregunta, pastor, ¿y en qué estaba la diferencia? Déjeme decirle que la diferencia que tenía David entre él y los guerreros que tenía Saúl era la forma de pensar. Ellos creían, mire lo que dice el versículo 36, este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Los siervos de Saúl decían, él se adelanta para provocar a Israel, él viene a retarnos. Fíjese lo que decían ellos. Ellos se comparaban con Goliat. La diferencia entre David y los soldados era que ellos querían compararse con Goliat, y comparado Saúl con Goliat, Goliat lo superaba. David nunca se comparó con Goliat. Eso marca una diferencia. David pensaba diferente. David no se comparó con Goliat. David comparó a Goliat con el Dios de los ejércitos. Dale un aplauso, Señor. Porque él dijo, él desde la perspectiva de estos hombres, ¿verdad? Estos hombres pensaban pelear con Goliat. David nunca pensó que Goliat estaba ofendiéndolo a él, sino al ejército del Señor. Amén. Ahora, uno puede entender algo muy grande en esto, ¿verdad? A veces la gente me dice, hermano, ¿por qué usted le dijo esto a esta persona? ¿Por qué le llama la atención a esta persona? Y yo le digo siempre a las personas, le digo, porque conozco a Dios. Y sé que cuando tú te metes en problemas con Dios, las cosas no te van a ir bien. Aquí no es muy difícil el asunto. La gente que se mete en problemas con Dios sabe que tarde o temprano Dios le va a traer a cuentas. Entonces a veces las personas se incomodan. Hoy en la mañana decía de un predicador que estaba mirando esta mañana, estaba mirando ahí en el Facebook, que decía, ¿verdad? Los cristianos tenemos un mal concepto de lo que es la paternidad, porque en nuestra vida los padres de hoy son gobernados por los hijos. Las cosas han cambiado en la sociedad. No es el padre el que manda, es el hijo el que manda en casa. Mire, si el niño quiere ver Pokémon, el padre tiene que ver Pokémon, y tiene al papá, la mamá, la abuelita viendo Pokémon. O el chamaquito quiere ver Pokémon. Si el niño quiere ver otro tipo de caricatura, hay que ver esa caricatura. Si el niño no tiene sueño en la noche, hay que estar despiertos todos. Porque ese es el concepto de paternidad, de familias disfuncionales. Un día me dijo alguien, ¿qué es una familia disfuncional? Le dije a alguien que no funciona. Así de fácil. Disfuncional, no funciona. El padre no funciona como padre, el hijo no funciona como hijo, la madre no funciona como madre, es un caos. Así están las cosas. Miren, los padres de antes, los viejitos de antes,
que usaban parache, que no fueron a la escuela, que no tuvieron educación, sabían criar mejores hijos que los de hoy. Amén, amén. Padre de antes llegaba, chamaco, quíteme los zapatos. Se sentaba el viejo en el sillón. Póngame la noticia. No, pues que yo estaba viendo el fútbol, pues quítele porque ya llegué yo. ¿Qué hubo? Amén, amén. Eran padres de autoridad. Alaban lo que él está vivo. Amén. Hace días me decía mi sobrino, una sobrina que tengo, tío, acabo de reconocer ahora que tengo a mis hijos que el método que usted empleó sí era el bueno. Y dice mi hermana, pues es que el método de mi hermano era cuando el chamaco no quiere entender, palo y vámonos. Dije, pues es que así me crió mi madre. Le digo yo, me dije, cuando le cuento, le platico, le digo, mira, yo tuve una madre, escuche bien, yo tuve una madre, le digo, que cuando ella quería que yo no hiciera algo, solamente me miraba. Así eran los padres de antes. No te decían nada. Llegaban los vecinos, oiga, présteme al niño para que se vaya. Mamá decía, si quiere que vaya. ¿Me entiendes? Y decía la señora, vamos mijo, va a estar buena la fiesta, que no me gusta. Alaba lo que él está vivo, dale un aplauso al Señor. Yo alabo al Señor. Cuando pienso en esa madre que Dios me dio, ¿cómo alabo al Señor ahora? Amén, amén. ¿Me entiendes? Cuando pienso en ella, dice mis hermanas, estaba chiquito cuando mataste unos gatos. Y mi mamá decía, usted los mató, vaya a tirarlos. Y iba atrás mi madre con una vara, atrás, y decía a mis hermanas, y estabas bebé, apenas podías hablar, y arrastrando los gatos. Digo, ya dejó uno, te llevaba barazos con uno, te traía otra vez, ahora vaya con el otro, otra vez. Te queríamos ayudar, decía mi mamá, nadie le ayudó. Él los mató, que él los lleve. Ese tipo de madre tuve. Aurora Rangel se llamaba, con todo el nombre de la señora. Lo digo claramente. Esa fue mi madre, y lo saben los nietos ahorita que estoy predicando esto. Lo van a ver ahí en el video. Saben que no estoy diciendo ni una mentira. Esa fue la madre que tuve. Ahora, cuando me tocó a mí formar a mi hijo, una vez tengo 3 hijos, ¿verdad? Grandes. Uno de ellos se llama Josías, y era el más necio. Tenía la costumbre de bajarse de un mueble, subirse con los pies sucios. No te me bajes, no te me subas con los pies sucios, porque te voy a pegar. Bajaba, se subía. Y dije, la próxima te pego. Yo siempre fui más tolerante, ¿me entiendes? Mi mamá no era muy tolerante, al garrotazo ya. Pero yo todavía le daba una segunda oportunidad. Así que cuando lo hizo, agarré una vara y le dije, no se suba. Y se subía y yo le pegaba. Y le dije, si se sube, quédese ahí. Se subía y se quería bajar. Y le dije, ahora no se baja, ahora se queda ahí. Y cuando se bajaba, le metí otro balazo. Tengo una hija que ya está casada, Merantes. Y estaba chiquita, entonces decía mi hija, manito, ya no te bajes, ya no te bajes. Pero él era necio y yo era más. Así que las veces que se bajaba, las veces que le metió un balazo. Amén, alábalo que él está vivo. Ahora, yo no le predico esto porque me lo contaron, porque me lo dijeron, o porque crea usted que yo lo estoy inventando. Es algo que yo viví. Si bien es cierto, no tengo los mejores hijos, porque hubo otras áreas que me fallaron, pero por lo menos en la autoridad puedo decir, no me faltan el respeto. Dale un aplauso al Señor. Entonces, uno puede entender que David había aprendido, fíjese lo que le voy a decir, David había aprendido que él podía derrotar a Goliat. David